El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su historia se divide en dos partes principales, los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y el mundo y los capítulos del 12 al 50 que cuentan la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego la de su familia. Estas dos partes están conectadas por una historia al comienzo del capítulo 12. Este diseño nos da la clave de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la historia de toda la Biblia. La historia comienza con Dios organizando el desorden y la oscuridad en belleza y bondad en un mundo donde puede florecer la vida. Dios crea al hombre a su semejanza. La palabra humanidad en hebreo se traduce como Adán. Esto define el papel que desempeñará el hombre en el mundo. El hombre es creado para reflejar el carácter de Dios y es nombrado como su representante para que tenga dominio sobre él en su nombre. En contexto, esto significa que deben utilizar todo su potencial para cuidarlo de manera que la vida pueda florecer. Dios bendice al hombre. Bendición es una palabra clave en este libro. A Adán le da el jardín del Edén, un lugar donde empezará a formar un nuevo mundo. La clave está en que ellos pueden elegir cómo vivir y esto está representado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ahora Dios ha dado la provisión y ha definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Dios le da al hombre libertad para escoger. ¿Va a confiar el hombre en la definición de Dios de lo bueno y lo malo o lo van a definir por ellos mismos? Hay mucho en juego, porque rebelarse contra Dios es aceptar la muerte, porque se están separando de la fuente de vida. Esto está representado por el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa figura, la serpiente, entra en la historia. Esta no recibe otra introducción aparte de que fue creada por Dios, pero está claro que es una criatura que se ha rebelado contra Dios y que quiere inducir al hombre a la rebelión y a la muerte. La historia que le cuenta a Eva acerca del árbol y de su decisión es una historia diferente. Le dice que tener el conocimiento de lo bueno y lo malo no los matará, sino que este es el camino para que ellos sean como Dios. La ironía de esto es trágica porque sabemos que ellos quieren a Dios y que fueron creados para reflejar la imagen de Dios, pero en lugar de creer en Dios, deciden hacer las cosas a su manera y eligen tomar el conocimiento de lo bueno y lo malo, y en ese mismo instante la historia cambia radicalmente. La primera pérdida es la relación entre ellos. Se dan cuenta cuán vulnerables son y entonces se cubren para esconder sus cuerpos el uno del otro. La segunda pérdida es la intimidad que tenían con Dios, por lo cual se esconden de Él y cuando Dios los encuentra se empiezan a señalar diciendo quién fue el primero en rebelarse. La historia se detiene allí y le siguen una serie de poemas cortos donde Dios le declara a la serpiente y después al hombre las trágicas consecuencias de sus acciones. Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a perder y a comer polvo de la tierra. Dios promete que un día un descendiente vendrá por medio de la mujer quien pisoteará la cabeza de la serpiente. Esa victoria tendrá un costo, porque la serpiente morderá el talón de ese descendiente cuando la pisotee. Es una promesa misteriosa la de este afligido vencedor, pero a través de la historia veremos que ese es un acto de la gracia de Dios. Ellos se han rebelado, ¿y qué hace Dios? Les promete que los rescatará, pero esto no elimina las consecuencias de su mala decisión. Así que Dios les informa que todos los aspectos de su vida en el hogar y en el campo serán con trabajo y dolor debido a su rebelión que además los guió a la muerte. Continuamos con los capítulos del 3 al 11, en donde veremos los efectos de cómo se desenvuelve la historia a partir de allí por la rebelión y la fractura de la relación en todos sus aspectos. Seguimos con la historia de Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que lo quiere matar y Dios le advierte que no caiga en dicha tentación, pero Caín lo hace de todas formas y lo mata en el campo. Caín es expulsado y construye una ciudad donde la violencia y la opresión reinan.
Todo se resume en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una mujer, las acumula como si fueran propiedades. Él canta una corta canción en la que cuenta cómo él es más violento y vengativo de lo que Caín fue. Luego viene la historia de los hijos de Dios, quienes tuvieron hijos e hijas que se casaron con los gigantes de aquellas tierras, dando como resultado los nefilines, una raza de gigantes quienes fueron los valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Los hombres estaban construyendo reinos que llenaron el mundo creado por Dios de violencia e incluso de más corrupción. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El hombre arruinó el mundo y a sí mismo. Para proteger lo bueno del mundo, Dios envió un diluvio y limpió al mundo de la maldad del hombre, pero protegió a una persona de corazón recto, a Noé y a su familia. Noé es como un nuevo Adán. Dios lo bendice y le ordena salir al mundo. Hay una nueva esperanza, pero Noé falló también. Él plantó un viñedo y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y de nuevo la historia empieza mal. Luego es fundada la ciudad de Babilonia. La gente de la antigua Mesopotamia descubre una nueva tecnología, el ladrillo. Entonces construyen ciudades y torres cada vez más rápido, cosa que no sucedía antes. Ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Esta es una imagen de la rebelión y la arrogancia del hombre. Entonces Dios confundió allí su lengua y los esparció desde allí sobre toda la faz de la tierra. Este es un grupo de diversas historias, pero todas exploran un mismo punto. Dios continúa dando al hombre la oportunidad de hacer lo correcto y el hombre continuamente se rebela. Las historias nos dicen que vivimos en un mundo que era bueno y se volvió malo y que decidimos definir lo bueno y lo malo nosotros mismos, contribuyendo así al rompimiento de esta relación que teníamos con Dios. Ahora vivimos en conflicto, violencia y muerte, pero hay esperanza. Dios promete que un día un descendiente vendrá, el afligido victorioso que derrotará la maldad. A pesar de la maldad del hombre, Dios está decidido a bendecir y rescatar al mundo. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia nos da la respuesta. Esto es todo por ahora. Traducido por Marta Cecilia Trujillo para la gloria de Dios.